Hola, buenos días o tardes. Vamos a continuar con las patologías cromosómicas y ya vimos lo que son los cromosomas, las variantes normales, cómo se estudian, qué técnicas utilizamos para poderlos revisar y ahora vamos a ver cuáles son esas aberraciones o esas variantes en los cromosomas que nos pueden producir algún tipo de patología. Lo primero que tenemos que decir es que hay dos tipos de alteraciones cromosómicas, en el número y en la estructura. Si se fijan acá, yo tengo todo un set de cromosomas de más. En lugar de tener 2, tengo 3. Eso es una alteración en el número. O en la estructura, pues aquí tengo una translocación. Si ustedes ven las secuencias de letras aquí y los colores, esto es un cromosoma, el blanco, y el negro es otro. Y aquí tenemos una mezcla, un pedacito de este blanco se quedó de este lado y del negro se pasó acá. Esto es una translocación y ahorita vamos a ver la definición de cada una de ellas. Primero vamos a hablar de las alteraciones numéricas y tenemos de dos tipos, euploidías y aneuploidías. Las euploidías se refiere a que yo tengo todo un set de cromosomas haploides, o sea, 23 de más. Y en lugar de tener 46 cromosomas, si yo tengo una triploidía, o sea, 3 veces 23, tengo 69 cromosomas. Las tetraploidías tengo 92 y las pentaploidías 115. En estas no hay tanto pierde porque tiene que ser un múltiplo exacto de 23. Esas son las euploidías. Y las aneuploidías, estas son variaciones en solo uno o dos cromosomas, no en el set completo. Si yo tengo una monosomía, pues ¿qué quiere decir? Que perdí uno y en lugar de tener 46 cromosomas, tengo 45. Si tengo una trisomía, gané uno y en lugar de tener 46, tengo 47. O si tengo una tetrasomía, pues gané otro y en lugar de tener 46, tengo 48. Esto es un ejemplo de una triploidía. ¿Por qué? Porque tengo 3 cromosomas de cada uno de los que deberían de ser pares. Entonces tengo 69 cromosomas, 2X y un Y, y todos los demás por 3. Y las aneuploidías, que son las de solo un cromosoma o solo 2 cromosomas o a veces 3 cromosomas, pues estos son normalmente los mecanismos de producción. Esto es una segregación o una disyunción normal en donde cada uno de los cromosomas se va a cada una célula hija y después de las cromátidas, en la meiosis 2 también se separan para que yo pueda tener un genotipo haploide. En el caso de la no disyunción en meiosis 1, pues igual, tengo mis 2 cromosomas, pero desde la primera división meiótica se van juntos y esta célula queda vacía. La célula que queda vacía normalmente se va a apoptosis y aquí me quedan mis 2 cromátidas en lugar de quedar solo una. Y la no disyunción en la meiosis 2, pues igual, tengo mi célula diploide. Sí se separan los 2 cromosomas a las células que se tienen que ir, pero el problema viene en la segunda división en donde ya las cromátidas no se separan y se van juntas. Y me quedan estas 2 líneas celulares vacías. Esos son los mecanismos de producción de las aneuploidías. Por lo general, síndrome de Down, por ejemplo, suele ser una no disyunción en la meiosis 1, igual que trisomía 13, pero en la trisomía 18, que vamos a ver más adelante, suele ser una no disyunción en meiosis 2. Y los mosaicos se producen cuando yo tenía un óvulo y un espermatozoide, ambos con su genotipo haploide, se unen en la fecundación, me generan una célula diploide, sucede la primera mitosis de forma normal, generando 2 células hijas diploides, pero el problema viene en la segunda división mitótica. Aquí tenía yo 46 cromosomas, uno de esos cromosomas no se despegó, entonces se fue a esta célula quedándome con 47 y esta quedándome con 45, y tengo una mitosis que sigue normal, dejando 46 en cada célula. Por lo general tengo 3 líneas celulares, la de 46, la de 47 y por lo general la de 45 se va a apoptosis, a menos que estemos hablando de un síndrome de Turner, entonces sí podría yo quedarme con esta de más. Las alteraciones cromosómicas pues se van a escribir de cierta manera. Nosotros tenemos que aprender a escribir nuestro complemento cromosómico. Por lo regular, primero se pone el número de cromosomas, ¿no? Lo normal es tener 46. Después se pone una coma y se pone el sexo cromosómico. Si fuera niño es XY, si fuera niña es XX.
y después entre corchetes se pone el número de células que revisan. Entonces, si ustedes ven estos corchetes a lo lado del resultado del cariotipo, pues significa que leyeron 25 células diferentes o que leyeron 20 células diferentes. Y esto es el cariotipo de una paciente femenino y el de arriba es de un paciente masculino. Cuando nosotros llegamos a tener mosaicos o más de 2 líneas celulares, los distinguimos con una diagonal. Y por lo general primero se pone el número cromosómico el menor, ¿no? En este caso, si tuviéramos una paciente con Turner, 45, una X en 15 metafases, diagonal 46, XX en 12 metafases. Entonces es una paciente Turner con mosaico. Si tuviéramos más líneas celulares, la línea celular normal se va hasta el final y antes ponemos todas las demás que son irregulares. 45X en 15 células, diagonal, 47XXX en 10 células, diagonal, y la línea celular normal. Esto sería un ejemplo muy clásico de mosaico como el que les puse en la imagen anterior, aquí, en donde se quedó con todas las líneas celulares, ninguna se fue a apoptosis. Se quedó con la normal, con la trisomía y con la monosomía. Y tenemos distintas maneras de escribir los mosaicos. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos otra paciente con Turner, con sus 45X en una línea celular y con un isocromosoma del X en la que sigue. O tenemos aquí una trisomía de una niña que tiene un cromosoma 8 de más y también tiene un 21 de más. O acá también tenemos una tetrasomía del X, aparte del 21. Entonces, las alteraciones cromosómicas pueden ser muchas, pero hay un librito especial que te dice cómo se tienen que escribir, para que las puedas interpretar y puedas saber qué significan. En el caso de que haya una pérdida, pues se va a poner primero siempre el número, el sexo cromosómico y después la alteración que vayamos a tener. En el caso de una lesión o de una pérdida, pues se pone con un signo menos. Y aquí, por ejemplo, tenemos un cariotipo, donde normalmente todo se ve normal, es un XY, es un varón, y tenemos este pedacito de más. A veces nos llegamos a encontrar estos materiales génicos extra que no sabemos qué son, que no sabemos de dónde provienen, y entonces ponemos la palabra de MAR, que significa marcador. Sabemos que hay algo por ahí, pero no sabemos exactamente qué significa. Pues aquí tendríamos que buscar. Si nosotros hiciéramos un FISH, tendríamos que meter un FISH para todos los cromosomas y ver de qué color pinta esto para saber de dónde proviene. O podemos nosotros pedir un CGH para, comparando, ver dónde se va a unir. Y si esto proveniera del 18, por ejemplo, pues entonces aquí en el esquema del 18 tendríamos un colorcito verde que me indicaría que tenemos información extra de ese cromosoma. Y solo se escribe así, 47XY más marcador, porque no sabemos todavía de dónde proviene. Aquí tenemos otro marcador, muchísimo más chiquito, más difícil de distinguir, y lo escribimos exactamente igual. En el caso de una trisomía, un cromosoma que tengamos de más, pues va al contrario que el menos, ¿no? Va con un más. Y podemos tener hasta 49 cromosomas, más 1, más 8, más 22. Normalmente todas estas alteraciones como tan exageradas o tan evidentes son de tumores. Y aquí tenemos una trisomía 13. Entonces sería un 47XY más 13. Y eso es un síndrome de Pato. 47, aquí, perdón, yo me equivoqué, es XY más 13. Y aquí que tenemos, vamos revisando cada uno de los cromosomas, llegamos acá, tenemos una trisomía 12, seguimos revisando, y una trisomía 18. Y aparte una trisomía 19. Entonces lo escribiremos 49, XY más 12 más 18 más 19, en orden del menor al mayor. Y esto es el cariotipo de una tetraploidía. ¿Se acuerdan que de las euploidías, o donde teníamos los sets completos de genoma haploide y demás, pues este niñito tiene 92 cromosomas XXYY, aquí están, XXYY, en mosaico. Tiene una línea celular normal. Normalmente las euploidías por lo general no viven, es tanta la información genética que fallecen, pero si llegan a sobrevivir, por lo general es porque son un mosaico, ¿sí? Y este niño, pues véanlo, realmente
tiene una talla muy bajita. O sea, aquí ya tenía alrededor de unos 7, 8 añitos. Y vean nada más, una talla súper baja, algunas dismorfias faciales, tiene aquí un pectus carinatum, hipotonía, tuvo retraso en el desarrollo, problemas aquí con los deditos, pero vivía y hablaba y se expresaba sin ningún problema. Esperanza de vida, otras comorbilidades, pues realmente no sabemos porque son muy extraños, entonces hay que darle seguimiento a estos pacientes, pero sí pueden llegar a vivir cuando son mosaicos. Vamos a ver las variaciones normales de la morfología de los cromosomas. ¿A qué me refiero con esto? Nosotros podemos contar euploidías, aneuploidías, las alteraciones estructurales que ahorita vamos a ver, pero también los cromosomas tienen derecho a tener variantes normales o polimorfismos, así como los encontramos dentro del DNA, los SNPs, los VNTRs, etc. También los cromosomas pueden tener variantes normales. Y por lo general esas variantes normales se dan en la presencia de heterocromatina o de regiones que no son transcripcionalmente activas. Y entonces yo puedo tener ciertas zonas de heterocromatina más largas o más cortas. Un clásico ejemplo es el del cromosoma 9. También el Y puede tener una región de heterocromatina más larga o el cromosoma 16. Si es heterocromatina, pues entonces no contiene genes. Que sea más larga o más corta, pues realmente no genera tanto problema y por eso se llaman polimorfismos. En este caso tiene 46 cromosomas, es un varón XY, 9 QH+, que quiere decir que es la heterocromatina en el brazo largo del 9 de más. Así como puede tener de más, puede tener de menos. Se los menciono porque nos ha pasado que a veces a las parejas con infertilidad el ginecólogo les pide un cariotipo y les reporta esto. Y entonces les dicen que esta es la causa que no puedan tener hijos. ¿Será la causa? Por regular no. Si estamos hablando que es heterocromatina y que es un polimorfismo, pues no debería de ser la causa de que no puedan tener hijos. Ya hay más estudios en donde dicen que pues algunos les han encontrado relación con abortos, pero realmente no está 100% comprobado. Aquí, si se fijan, este cromosoma 9 está más pequeñito, entonces es un QH menos. Y no significa que esté anormal. Hasta ahí con las alteraciones numéricas y con las variantes normales de los cromosomas. Ahora vamos a ver las aberraciones estructurales que ya les hemos mencionado en los casos clínicos de Turner o de Down, por ejemplo. La primera que vamos a ver pues es la de lesión, que es una pérdida de material genético, no hay pierde. En un esquemita burdo, una caricatura, pues le falta todo este pedazo del brazo corto. En este esquema podemos tener de lesiones intragénicas, que quiere decir que están dentro de todo el cromosoma, o terminales, ¿no? Que se llevan el telómero. En este caso, se fijan, este cromosoma, no sé, puede ser un cromosoma 7, 8, 9, perdió parte de la región medial o más hacia el centrómero de este cromosoma y se ve más chiquito. O puede perder la parte terminal, en este caso el 18p-. Esto es un claro ejemplo del 4p- o el 5p-, el Cri du Chat o el Wolf. Y se escribe normalmente con la palabra del, ¿no? De lesión, en qué cromosoma y a partir de qué banda. Aquí tenemos una pérdida terminal del brazo corto del cromosoma 2. Entonces sería una niña, sigue teniendo 46 cromosomas, el 46XX del 2, y no sabemos exactamente qué banda, aquí nos dice que es P21. Y el clásico ejemplo es por el síndrome de Cri du Chat o una monosomía 5p o una deleción 5p. Aquí está el cromosoma. Específicamente nos vamos a buscar el 5 y nos falta toda la región terminal del brazo corto del cromosoma 5. ¿Sí? Aquí tenemos otro ejemplo. Estos son dos pacientes diferentes. El cuadro clínico lo vamos a ver cuando veamos específicamente estos síndromes. Y así como tenemos de lesiones, también podemos tener duplicaciones. Entonces, ¿qué quiere decir? Que todo un segmento cromosómico lo tengo doble. En este esquemita, pues en el brazo corto tengo A, B y C, y en el brazo largo D, E y F. Y sufre una duplicación del brazo largo en donde tengo dos veces la misma región. Y eso lo pongo como ADD o duplicación si el cromosoma y a partir de qué banda se encuentra el adendo.
Aquí, si se fijan, tengo mis dos cromosomas 1, hasta ahí es lo normal y tiene este material extra. Por el tipo de bandas, algunos citogenetistas te podrían decir de dónde proviene, de qué cromosoma proviene. Otros no tan experimentados, pues solo te van a decir que el cromosoma 1 tiene material de más en esta región y se acabó. ¿Qué tendrías que hacer para saber qué material extra es? Pues puedes hacer un FISH o puedes hacer un CGH. Y aquí tienes 46XY, adendum del cromosoma 1, en el brazo corto. Aquí tenemos otro cariotipo, otro ejemplo, vamos a buscarle, y aquí nos dicen que tenemos un material extra igual en el brazo corto del cromosoma 8. Específicamente de dónde viene no lo sé, ya nos tocará investigarlo con otras técnicas, pero eso es lo que te reporta. La siguiente alteración estructural es la inversión, que es cuando un segmento del cromosoma rota 180 grados sobre sí mismo. Entonces se va a cortar, girar y volver a insertar. Aquí lo podemos ver más claro con las bandas. En este cromosoma 10 normal, aquí está mi banda Q11.22, 11.23 y acá está la Q26.3. Se cortó en ambas porciones, rotó o giró, y ahora si se fijan, esta banda gruesa la tengo abajo y esta banda clara la tengo hasta arriba. Eso es una inversión. Por lo general, las inversiones no me van a generar problema a menos que los puntos en donde se rompa hayan contenido genes importantes o estructurales que sí me puedan dar malformaciones. Algunas personas pueden ser portadoras de estas inversiones y ser completamente sanas. El problema es que cuando van a tener hijos, pues resulta que a la hora de heredarlos sí me pueden heredar problemas. Y se anotan con INB del cromosoma y los dos puntos de ruptura de las bandas involucradas. Es una inversión del cromosoma 9, cortando la banda 12 del brazo corto y la banda 12 del brazo largo. Y yo puedo tener dos tipos de inversiones. En esta, en donde se involucra el centrómero, se fijan, el 13 pasa hacia abajo y el 4 hacia arriba, pero aquí está el centrómero, o aquí abajo, donde no me involucre el centrómero y solo cambió aquí el 5 por el 6. Aquí tenemos una inversión del 9. Detectar estas no es tan sencillo, eso realmente lo hacen los citogenetistas expertos, pero bueno, aquí ustedes van a tener que creerme que esto es una inversión del 9. Las otras alteraciones son las inserciones. Entonces, yo, por ejemplo, aquí tengo un cromosoma 4 y un 20 sin ningún problema y resulta que una porción del cromosoma 4 se fue y se pegó al cromosoma 20. Solo es una inserción porque el 20 no le pasó nada al 4, solo del 4 se pasó al 20. Lo mismo, si la región donde se rompió tanto uno como otro no contenía genes, pues no pasa absolutamente nada. Simplemente estos genes se pasaron para este lado, pero siguen estando presentes. Y se notan como INS de inserción, los dos cromosomas involucrados y las bandas involucradas. Aquí nos hace falta un cacho del 10 y el 9 se ve más grande, entonces esto es una inserción del 10 hacia el 9. Aquí está, el 9 es el que tiene la información de más en la banda Q20, de la banda Q23 y el 10, estas son las porciones que se perdieron. Esto tiene un signo de interrogación porque a veces no podemos delimitar muy bien las bandas de forma muy precisa, pero bueno, es una suposición de cuáles fueron las que se insertaron. Y la translocación, que puede ser la más común o de las que más hablamos, pues es el intercambio de segmentos entre los cromosomas. En este caso tenemos un cromosoma 8 y un 14 normales y tuvimos una translocación. La porción distal del 14 se pasó al 8 y del 8 al 14. Si no hay pérdida de genes o no hay un intercambio de genes importantes, pueden pasar desapercibidos y ser translocaciones recíprocas. ¿Qué quiere decir? Que no perdí ni gané nada, simplemente lo cambié de lugar. Aquí tenemos un cromosoma 4 y un cromosoma 20. Este pedacito del 20 se pasó al 4 y del 4 se pasó al 20. ¿De acuerdo? Si no perdí ni gané nada, es una translocación recíproca. Y las translocaciones robertsonianas son las que se dan entre los cromosomas acrocéntricos, 13, 14, 15, 21 y 22. Estas son las que normalmente preguntamos o se tienen que aprender porque son las involucradas en la trisomía 21 o en el síndrome de Pato, en la trisomía
13. Aquí si se fijan, este 22 está pegado al 21 y entonces se ven diferentes porque aquí sí parece que yo perdí un cromosoma y este se vuelve un cromosoma más largo. En este no. Los cromosomas quedan más o menos del mismo tamaño porque nada más intercambiaron información de un lado a otro. La recíproca no pierdo ni gano nada, simplemente cambio de lugar la información. Y en la robertsoniana es la que se da entre cromosomas acrocéntricos. Se les puede poner un ROB o un DER y poner los dos cromosomas y los puntos de ruptura y dónde se pegaron. Aquí, por ejemplo, tenemos los dos 13, los dos 14, los dos 15, pero este 14 tiene como un sombrerito de más. Vamos a buscar a qué se parece este sombrerito y pues se parece al cromosoma 21. Entonces, en este caso sería una niña con síndrome de Down por translocación. ¿Sí? Tiene 46XX, porque a pesar de que sea Down, cuenten ustedes los cromosomas. Son 46, nomás que este está más grande. Y tiene un derivado de una translocación 1421, ¿sí? Que hace que tenga un 21 de más. Aquí nosotros estamos obligados a estudiar a mamá y a papá para saber si alguno de ellos es portador de la translocación. Y en este caso tengo una mamá que el 21 que debería de tener aquí lo tiene pegado acá. Entonces ella es la portadora de la translocación, ¿de acuerdo? Cuenten los cromosomas. Se ven 45, porque aunque este esté acá, se puede ver como un cromosoma completo nada más y aquí podría decirse que me falta uno. Entonces esta mamá tiene 45XX ROB, porque ella es la que tiene la translocación robertsoniana 1421 Q10 Q21. Y la hija era la que tenía el derivado de esa translocación, le heredó este. Por eso le ponemos acá el más 21. Ella sí tiene 321. Ella es la niña con síndrome de Down. Ella es la mamá portadora de la translocación. Y aquí tenemos todos los demás normales y aquí aparentemente tenemos un cromosoma un poquito más grande, pero lo que tiene es que están los dos 21 pegados. Entonces esto es una translocación 21-21. En este caso, esta mamá portadora de esta translocación 21-21, el 100% de sus hijos va a tener síndrome de Down. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer la división en sus óvulos, este translocado se va a ir a un óvulo, el otro se va a quedar vacío, se va a ir a apoptosis, pero el óvulo que se queda o los únicos óvulos que se van a quedar vivos tienen la translocación. Aunque el papá esté sano, el papá va a aportar un 21, pero ella siempre va a aportar 2. No hay óvulos que aporten solo 1. Si ustedes llegan a encontrar en alguna mamita o en algún papá una translocación 21-21, toda su descendencia va a tener síndrome de Down. Y se reporta de esta manera. Se ven 45 cromosomas XX, la robertsoniana 21-21. Y esto, bueno, más o menos yo se los expliqué cuando vimos la clínica de los pacientes con síndrome de Down, pero es cómo vamos a dar nosotros la asesoría para un portador de una translocación. Si va a tener o no va a tener hijos con trisomías o con monosomías o abortos. O sea, aquí tenemos a un papá que tiene un 14, otro 14, y estos son los 21. Entonces, este papá es portador de una translocación. Es sano porque él solo tiene dos genes, dos cromosomas de cada uno, ¿no? 2 del 14 y 2 del 21. Pero cuando esta célula tiene que dividirse y generar los gametos, pues podemos tener 6 opciones. Que el primer gameto obtenga el 14 y el 21 que vienen solitos y el otro se vaya a la otra célula, ¿sí? El translocado se va para acá. O que el 14 se vaya con el translocado y me quede el 21 solo, o que el translocado y el 21 se vayan a una célula y el 14 me quede solo de este lado. Estas son las 6 opciones que tiene el papá portador de una translocación. ¿Qué va a pasar cuando se una con otro gameto normal? Pues si el normal va a tener un 14 y un 21, que son los que ustedes van a ver aquí abajo. Si este que tiene un 14 y un 21 separados se une con otro 14 y otro 21, pues es un niño o es un bebé sano. Si este translocado se une con un 14 y un 21 de un papá sano, pues ¿qué va a ser? Portador de la translocación, como este de acá, pero también es sano.
Si acá le agregamos un 14 y un 21, pues, ¿cuántos 14 vamos a tener? 1, 2 y de la translocación 3. Esto es una trisomía 14 y sus dos 21. Esto no es compatible con la vida, fallecen. De hecho, son abortos. Y acá tenemos el 14 del papá sano con sus dos 21. Esto es una monosomía 14 que tampoco es compatible con la vida y van a fallecer. ¿Qué pasa con este de acá? Tenemos los sanos. Aquí vamos a tener dos 14, no hay ningún problema, pero tres 21. Este paciente va a ser una trisomía 21 por translocación. Y acá vamos a tener dos 14 y solo un 21. Es una monosomía 21 que no es compatible con la vida. Entonces, el riesgo teórico para un papá portador de una translocación de tener un hijo con síndrome de Down es del 33%. ¿Por qué? Porque de estas 6 opciones, estos 3 no los cuento. Entonces, solo me quedan 3 opciones. El riesgo de tener un hijo con síndrome de Down es de un tercio. Eso es en el riesgo en teoría, ¿no? Cuando nosotros hacemos toda nuestra disyunción aquí. En la práctica, se sabe que de una translocación 14-21, si es la mamá la portadora, su riesgo de recurrencia es o de que tenga un niño con Down es del 16%, y si es el papá el que es el portador de la translocación, el riesgo baja a un 5%. Lo mismo, pero esta es cómo vamos nosotros a hacer la disyunción de una translocación recíproca, no tiene nada que ver con las robertsonianas, como los de los acrocéntricos, y pues dependiendo de cómo vayamos a hacer la división, pues son las posibles alteraciones que nosotros vamos a tener. Este tipo de asesoramiento lo tiene que dar el genetista, entonces no se preocupen, ustedes no tienen que meterse en eso. Lo que sí tienen que saber es que sí hay que dar asesoramiento específico dependiendo de si papá o mamá tienen una translocación y qué tipo de translocación tengan. Pueden tener hijos sanos, sí pueden llegar a tener hijos sanos, pero la proporción de eso va a cambiar dependiendo de los cromosomas translocados. En este ejemplo que tenemos aquí marcan una alteración en el cromosoma 3, pero acá está. Aquí marcan un material extra en el cromosoma 3. Entonces, este es un niño que tiene múltiples malformaciones, por eso se le pidió el cariotipo, y resulta que lo que te reportan en el cariotipo es que hay un material extra en el cromosoma 3. ¿Qué es? No lo sé, solo sé que es un material extra en el cromosoma 3. Estás obligado a estudiar a los papás. Haces el cariotipo a papá y a mamá y resulta que el cariotipo del papá te reporta una translocación 3-13. Es un pedacito del cromosoma 13 del papá se pasó al cromosoma 3 y viceversa. Entonces, este niño que tuviste con múltiples malformaciones es producto o tiene un derivado de una translocación 3-13. El material extra que este niño tenía era material extra del cromosoma 13. O sea, el papá era sano, no tenía ninguna manifestación porque su información estaba ahí, intercambiada de lugar, pero estaba ahí. El problema fue en el hijo. Él le heredó información del 13 de más y eso generó pues que su hijo tuviera múltiples malformaciones. Incluso este bebé falleció antes del año de edad. Para eso es la importancia de estudiar también a los padres cuando encontramos alguna alteración estructural en los cromosomas. Otra de las alteraciones estructurales es el cromosoma en anillo, que lo vimos mucho en síndrome de Turner. Aquí hay una pérdida de los telómeros del cromosoma X y para preservar el resto de la información, pues el cromosoma tiende a doblarse y unirse en los extremos. Y aquí lo vemos, ¿sí? Es un cromosoma X normal y esto es un cromosoma X en anillo. Y lo van a encontrar descrito con la letra R de ring en inglés, el cromosoma que está involucrado y los puntos de ruptura. Aquí tenemos un anillo que se supone que es del cromosoma Y, porque el resto los encontramos dentro de lo normal, pero este Y, de por sí el Y es chiquito, pues ahora se ve todavía más chiquito y redondito, pues es el diagnóstico de un Y en anillo, que también puede ser parte de un síndrome de Turner. ¿Por qué? Porque al final de cuentas solo tengo un X y el Y, al tener una información en anillo, no me es suficiente para generar un varón. Entonces, esto es un cariotipo que también pudieras encontrar en una paciente con Turner. Aquí tenemos un anillo del cromosoma 15. Y este es el cariotipo, ¿no? R de anillo del cromosoma 15 y los puntos de ruptura.
Aquí tenemos otro anillo que realmente no sabemos de dónde viene. Entonces, si tú tienes una clínica, no tienes una niña con talla baja, falta de caracteres sexuales secundarios, amenorrea primaria, tórax ancho, cubitus valgus y demás, bueno, pues sí, tú podrías suponer que esto es un X en anillo y eso te genera un síndrome de Turner, ¿no? Aquí tenemos otros dos. Que estén ubicados aquí no significa que sean dos anillos del Y. Quiere decir que el programa que te da los resultados del cariotipo trae ya estos lugares designados y entonces esto es una niña, que este espacio se quedaría libre si no tuviera esto, pero si le ponen los dos anillos aquí porque no hay ningún otro lugar en donde ponerlo a la hora de escribir el resultado. Pero ¿de dónde vienen estos dos anillos? Pues no lo sé. Solo sé que tengo 48 cromosomas XX más un anillo 1 más un anillo 2, que no sé de dónde provengan. ¿Qué tendría yo que hacer para saber de dónde vienen? Pues un CGH, que me permita ver cuál es la información cromosómica que tengo de más. Y esto es un esquemita, una ejemplificación. Se pierden los telómeros. Aquí en este caso perdimos el 1 y el 4, y el 2 y el 3 se unen. Y así los vamos a ver. A veces estos anillos se han llegado a relacionar con pacientes con epilepsia refractaria o de difícil tratamiento. Sobre todo el 18, anillos del 18 se asocian con epilepsia. El isocromosoma, que también lo vimos en Turner, por lo regular, el cromosoma, cuando se va a dividir, tiene que dividirse de manera vertical. Y entonces un brazo corto y un brazo largo se van a una célula y el otro brazo corto y el brazo largo se van a la otra célula. Pero si los dividimos de manera horizontal, pues en una célula me quedan los dos brazos cortos y en la otra me quedan los dos brazos largos. Eso es un isocromosoma. Y también lo podemos ver relacionado con síndrome de Turner, ¿no? Lo normal aquí está en la división, es que se queden un corto y un largo, y en cambio en el isocromosoma se quedan los dos largos juntos. Y se escriben con una I y el cromosoma que está involucrado. Aquí tenemos un isocromosoma del brazo largo del X, aquí están. Si se fijan, son igualitos a este brazo largo. Y eso me genera un síndrome de Turner por toda la información que me falta del brazo corto. Y así se escribe con una I. Y esas serían las alteraciones estructurales que nosotros vamos a ver de los cromosomas. En la siguiente clase vamos a hablar de las aneuploidías en cromosomas, en autosomas, y de las aneuploidías de los cromosomas sexuales. Pero por hoy eso es la clase de alteraciones numéricas y estructurales de los cromosomas.